Buenos días, hermanos, paz del Señor para cada uno de ustedes. Vamos a seguir con nuestra serie que hemos estado trayendo sobre la mayordomía del hombre en el hogar, ¿verdad? Y sobre el liderazgo masculino, sobre el que hemos venido trabajando. Vamos a orar en esta mañana e iniciamos nuestra sesión. Padre, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, en esta mañana pedimos tu asistencia, tu amor y tu gracia para nuestras vidas. Reconociendo, Señor, que solo tú eres dador de vida. Solo tú eres grande, sublime y eterno. Dios, tú que decidiste, Padre amado, rescatar a la humanidad, a los hombres, Padre, por tu amor, por tu verdad, por lo que tú eres, por tu misericordia y fidelidad. En esta mañana te damos gracias, Padre bueno, y pedimos, Padre, que nos sigas ayudando. Permite, Señor, que todos mis hermanos aquí presentes puedan ser conscientes de todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir. Padre, permítenos disfrutar de tu palabra. Ayúdanos a olvidar, Señor, lo que tenemos para más luego. Permítenos concentrarnos, Padre, que nuestra vista no se pierda y que estemos atentos, Dios, a lo que vamos a decir. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a mí a hablar con denuedo a mis hermanos y a exponerles tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando sobre la mayordomía y el liderazgo masculino del hombre en el hogar. Ayer, recordando, estuvimos exponiendo el problema y veíamos que el problema es la pasividad que el hombre tiene en su ejercicio dentro del hogar. Estuvimos analizando algunos aspectos de la vida de Jacob, cómo las esposas de Jacob, esas dos mujeres, estaban en disputa y cómo Jacob no hizo nada al respecto, y eso se vio evidenciado luego sobre sus hijos. Es decir, la disputa de sus dos mujeres, de Lea y Raquel, eso trascendió a los hijos. La misma disputa se vio reflejada en los hijos. También veíamos cómo en el caso de Adán y Eva, cómo Adán fue pasivo al momento de que la serpiente estuvo tentándolos, y el deber y la responsabilidad era de Adán. Estuvimos viendo también el caso de Jacob, de Abraham con Sara, como cuando Dios se le había prometido que les iba a dar un hijo. Sin embargo, Abraham escuchó la voz de Sara y en ese aspecto Abraham, ¿verdad?, se le genera un problema, un inconveniente que nosotros creemos que hasta el día de hoy ese problema se evidencia. Vimos también el caso de Isaac, cómo colocar el amor solamente sobre un hijo, amar un hijo más que a otro, también genera inconvenientes dentro del hogar. Y analizamos el caso de Israel con Débora, cómo Débora tuvo que levantarse en Israel como juez porque los hombres eran cobardes. Luego de eso, mis hermanos, estuvimos viendo las consecuencias que trajo ese problema, y esas consecuencias veíamos que el hombre entonces no tiene control sobre las emociones, que el hombre al no tener control sobre las emociones, entonces tiene un comportamiento infantil. El hombre reacciona como un niño pequeño, y que la Biblia en ese sentido está en contra del comportamiento infantil, como lo estuvimos viendo en el día de ayer. Y también estuvimos observando el tema de la pereza, cómo la pereza es una aversión a la orden y al mandato que Dios da de trabajar. En esta mañana, mis hermanos, vamos a ver el hombre como mayordomo del hogar, y aquí ya vamos a entrar, después de haber visto el problema, después de haber visto las consecuencias que eso trae. Entonces vamos a mirar, en esta mañana es un llamado a actuar con responsabilidad y a dejar la pasividad. ¿Listo? Es decir, en esta mañana vamos a ver cómo el hombre entonces, o por qué el hombre, las bases de por qué el hombre debe actuar con responsabilidad y el hombre debe dejar la pasividad en el hogar, y por qué el hombre debe actuar y corregir
el hogar. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a leer del verso 15 hasta el verso 22. Génesis, capítulo 2, verso 15 al 22. Leemos la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, verso 15 al 22. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Verso 18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado al hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Mis hermanos, en esta primera parte vamos a analizar, y quiero que nos concentremos en las expresiones cultivar y cuidar. Dios tomó a Adán, como dice el verso 15, y dice que lo puso en el huerto de Edén, y ahí encontramos una preposición, es muy importante, para. Esa preposición para va a señalar el propósito o el fin por el cual Dios colocó a Adán en el jardín de Edén o en Edén. Y dice para que lo cultivara y lo cuidara. Ese fue el propósito de Dios para colocar a Adán en el huerto de Edén. Pero quiero que miremos que el patrón bíblico que se evidencia es que sobre el hombre y no sobre la mujer es sobre quien recaen las responsabilidades. Así que es el hombre quien debe administrar, quien debe asumir, quien debe dar cuenta del mandato del Señor. Si ustedes observan, se van a dar cuenta que Adán estaba primero, y luego a partir del verso 18 y ya enfáticamente en el verso 21 es que el Señor crea a Eva, o el Señor forma a Eva de la costilla de Adán. Es decir, que el verso 15 al 17, el Señor esa orden se la había dado específicamente a Adán. Era Adán quien debía cultivar y era Adán quien debía cuidar el huerto de Edén. Como les había dicho anteriormente, a Adán se le dio dos mandatos, uno positivo de cuidar y guardar el huerto, y uno negativo, el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que eso fue un mandato que el Señor le dio a Adán. Es Adán quien debe asumir sus responsabilidades. Podemos observar, hermanos, en el verso 19, que el Señor formó de la tierra todo animal, ¿verdad? Toda ave del campo, del cielo, y dice que el Señor se los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre, es decir, Adán, llamó a todo ser viviente, así fue su nombre. Es decir, vemos a Adán actuando, a Adán trabajando, a Adán asumiendo la responsabilidad que el Señor le había dado. Y eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. Es decir, reitero,
es sobre Adán, sobre quien recae la responsabilidad del huerto. Es Adán quien debe administrar el huerto de Edén. Es Adán quien debe dar cuenta del huerto de Edén, y las decisiones que se tomen dentro del huerto son responsabilidad de Adán. Sin embargo, Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, y eso lo vamos a observar en nuestra segunda sesión de este día. El por qué Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo. Eva entonces fue colocada como una ayuda idónea de Adán, y uno se pregunta, pero ¿qué ayuda le iba a prestar Eva a Adán? Bueno, ya Dios había dado un mandato, ya Dios había dado una orden, y sobre esa orden Eva iba a ser ayuda ¿de quién? De Adán. ¿Y cuál es la orden? La orden de cuidar y guardar el huerto. La orden de cultivar y cuidar el huerto. Eva debía ser una ayuda idónea para Adán en ese mandato que Dios le había dado a Adán, y que, reitero, hermano, era responsabilidad de Adán. Sin embargo, aunque Dios le había entregado esa responsabilidad a Adán, tanto positiva como negativa, cuando observamos el pasaje de la tentación, como les había anunciado, nos permite ver algo impactante dentro de ese evento. La serpiente llega, la serpiente habla, la serpiente argumenta, y quien responde es Eva, como ya les había anticipado. Entonces Eva responde ante la serpiente, es Eva quien argumenta ante la serpiente, y es Eva, mis hermanos, la que accede a la tentación de la serpiente. Y uno diría, pero es que la responsabilidad ¿de quién? De Eva, porque Eva fue la que pecó, porque Eva fue la que accedió a Adán. Pero nosotros comprendemos por las Escrituras que Adán comió así como ella. Es decir, las Escrituras nos muestran que Adán vio que el fruto del árbol era codicioso para alcanzar la sabiduría. Es decir, que con la misma intención, con la misma motivación con la que Eva come, Adán entonces también come. Como ya les había dicho, cuando leemos Génesis capítulo 3, verso 17, cuando dice entonces digo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, miren que Dios le dice, te ordené, diciendo, no comerás de él. ¿A quién se lo dice? A Adán. Ahora, si nosotros observamos el pasaje de Génesis, nos damos cuenta que debió ser Adán quien le transmitió la información a Eva, porque cuando observamos ese pasaje nos damos cuenta que Eva le dice a la serpiente que Dios les ha prohibido que coman de ese árbol. ¿Sí recuerdan, verdad? Eso se lo dice Eva a la serpiente, es decir, que Adán tuvo que haberle transmitido la orden a Eva, porque es que Dios le da la orden directamente a Adán. Entonces, mis hermanos, ante esto reiteramos que encontramos la pasividad de Adán al mandato de Dios. Era Adán quien debía cuidar el huerto de Edén. Era Adán quien tenía la responsabilidad en el huerto de Edén. Así que como Adán falla en esa responsabilidad de cuidar el huerto de Edén, el hombre entonces es echado fuera del huerto de Edén, y ya nosotros conocemos las consecuencias de eso. Pero yo quiero, mis hermanos, que nos centremos en estas dos palabras. ¿Cuál es el sentido de las palabras cultivar y cuidar? ¿Cuál era el propósito de Dios con esas palabras? Y como les había dicho anteriormente, eso tiene un propósito escatológico, es decir, un fin, apunta más allá de lo que nuestra razón o el contexto de Adán solamente podían permitirnos conocer. Habíamos dicho que hay ejemplos de la pasividad de los hombres, y ayer estuvimos viendo esos ejemplos. Sin embargo, como les había dicho, cuando analizamos estas palabras, entonces nos damos cuenta que esas palabras tienen un propósito mayor que el mismo contexto
Y quiero que iniciemos primeramente con el análisis de la palabra cultivar. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán con la palabra cultivar? Es decir, que él debía cultivar el huerto. Acuérdense, de las dos palabras, cultivar y cuidar. ¿Qué significa esa palabra cultivar? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, un barrido por las Escrituras, y esto se conoce como teología bíblica, entonces nos encontramos que esa palabra cultivar en el hebreo es la misma palabra que utiliza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego para la palabra servir. Es decir, y que la encontramos en la Reina Valera como servir. Entonces Dios le había dicho a Adán que él debía servirle en el huerto de Edén. Y haciendo el análisis de esta palabra nos encontramos primeramente en Éxodos capítulo 4, verso 22, que es la misma palabra que Dios utiliza cuando Él llama al pueblo de Israel para que salga de Egipto. Uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de que el pueblo de Israel sirviera? La Biblia dice Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23 dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Fíjense esta expresión que es muy importante. ¿Cuál era el propósito de que Israel saliera de la esclavitud de Egipto? El propósito que Dios le da a Faraón y al pueblo de Israel era que Israel debía salir de la esclavitud de Egipto. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Ese era el propósito de la salida de Israel de Egipto. Ellos debían salir para brindar un servicio a Dios. Esto quiere decir, hermanos, que Adán fue colocado para brindar un servicio en el huerto de Edén. Y es el servicio que Dios ha llamado a todos los hombres en toda la historia para que todos le sirvan al Dios omnipotente. Y aquí decimos que cuando Dios llama a Israel, lo llama como su primogénito, como el primero, ¿verdad? Y por eso le dice a Faraón, si tú no dejas salir a mi primogénito, yo te mataré al tuyo. Como bien después nosotros sabemos que Dios mató a todos los primogénitos de Egipto. ¿Por qué los mata? Porque Israel es considerado su primogénito. Éxodo capítulo 8, verso 1. Encontramos nuevamente la reiteración. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Israel debía salir de Egipto, pero para servirle al Señor. Esa misma palabra, hermano, del servicio la encontramos nosotros también en los sacerdotes. Luego que ya Israel sale y que está el tabernáculo realizado o hecho, entonces los sacerdotes debían encargarse del servicio en el tabernáculo. Esa misma palabra cultivar es la misma palabra con la que el Señor llama a los sacerdotes para que les sirvan. Números capítulo 3, verso 7 dice, y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión para cumplir con el servicio. ¿En dónde? En el tabernáculo. Números capítulo 3, verso 7. Entonces, ese es el servicio que los sacerdotes debían brindarle, hermanos. El pueblo, como ya sabemos, también debía prestar un servicio al Señor. Sofonías capítulo 9, Sofonías 9, y verso 9 nos dice, en ese tiempo te daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común acuerdo, una profecía al futuro del servicio al Señor. En este sentido, mis hermanos, en el
el Antiguo Testamento encontramos que esa palabra cultivar se va a ir desarrollando en la historia del pueblo de Israel. Es decir, que Dios marcadamente le está diciendo al pueblo que el pueblo debe servirle, que el pueblo debe prestar un servicio ¿a quién? Al Señor. La misma orden que Dios le había dado a Adán es la misma orden que Dios llama a Israel, llama a los sacerdotes, y es la misma orden que Dios tiene para que todos a futuro le sirvan a Él. Así que la palabra cultivar es el servicio en el que todos los hombres están llamados al Señor, para prestar un servicio al Señor. Ahora observemos la palabra cuidar. Esa palabra cuidar también distintivamente se utiliza como sinónimo de guardar, y es lo mismo. En Éxodo capítulo 12 y el capítulo 17, 24, encontramos nosotros, mis hermanos, que el Señor llama a Moisés y llama al pueblo para que el pueblo guarde. ¿Qué debe guardar el pueblo? Sus mandamientos y sus leyes. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? En Levítico capítulo 18, verso 26 encontramos, nos dice: pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna cosa de estas abominaciones, ni el nativo, ni el forastero que reside en vosotros. Entonces el pueblo de Israel era llamado a guardar los mandamientos. Esa es la misma palabra que se utiliza para cuidar o guardar, que el Señor le dio a Adán en Edén. Los levitas fueron llamados entonces, mis hermanos, a guardar. Era su cargo en el tabernáculo. Números capítulo 1, verso 53 dice: pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas pues tendrán o guardarán el tabernáculo del testimonio. También nos dice Números capítulo 3, verso 8, y dice: y guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión, junto con las obligaciones de los hijos de Israel, para cumplir con el servicio al tabernáculo. Entonces, mis hermanos, hasta este punto, no quiero que se me pierdan. Lo que estamos analizando es qué es lo que implica esas dos palabras que el Señor le dio a Adán. Es decir, la de cultivar, servir, y la de cuidar, guardar. Esas dos palabras no se tienen en el tiempo, no tienen con la ira. Dios en toda la historia, en todo momento, Dios sigue llamando a los hombres a que le sirvan y a que guarden sus mandamientos. Es el mandato para todos los hombres. Estas dos palabras las vamos a ver nuevamente. Es decir, se van a unir las dos palabras en los sacerdotes. Quiero que vayan conmigo a Números. Vamos a leer el capítulo 3, versos 7 y 8. Números, capítulo 3, versos 7 y 8. Es decir, en los sacerdotes nuevamente vamos a ver unidas estas dos palabras, estos dos mandatos. Así como lo vimos unido en Adán. Números capítulo 3, versos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tierra de unión, para cumplir ¿con qué? Con el servicio. ¿En dónde? En el tabernáculo, ¿verdad? Sigue diciendo: y guardarán, miren que ahí está la otra palabra, y guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión, con la obligación de los hijos de Israel, para cumplir con el servicio en el tabernáculo. Es decir, así como Adán debía cumplir un servicio en Edén, así
como Adán debía cuidar, los sacerdotes deben cumplir un servicio en el tabernáculo, y así los sacerdotes debían guardar lo que estaba en el tabernáculo. Si el Señor permite, hermano, más adelante que veamos la conferencia sobre teología bíblica, vamos a comprender que el Edén y el tabernáculo tienen una relación simbólica. Es decir, Edén es el símbolo del tabernáculo y es el símbolo de la Nueva Jerusalén que nosotros vamos a ver que desciende en Apocalipsis. Es decir, que en este sentido, Adán era el sacerdote que debía cuidar el Edén. Adán debía vivir en el Edén y Adán debía cuidar todo lo que estaba en el Edén. Las mismas responsabilidades que tiene el sacerdote en el tabernáculo son las mismas responsabilidades que Adán debía tener en el tabernáculo. ¿Cuáles eran las responsabilidades del sacerdote? No podía permitir que nada inmundo entrase al tabernáculo. Es la misma responsabilidad de Adán, hermanos. ¿Y de quién es la responsabilidad del sacerdocio en el tabernáculo? Es de los hombres en el tabernáculo, no de las esposas de los sacerdotes. No es la responsabilidad de las esposas, hermanos. Así lo mismo y de ese grado era la responsabilidad que Adán tenía. ¿Dónde? En el Edén. No era de Eva, era de Adán. Y por eso Dios crea primero a Adán y luego a Eva. Eva le iba a ayudar en las funciones de Adán. Pero era Adán quien debía asumir esa responsabilidad, hermano. Ahora, nosotros por la historia comprendemos que Adán pecó, comprendemos también que los sacerdotes pecaron y que ellos necesitaban sacrificio, pero estas dos palabras, hermanos, van a apuntar ¿a quién? A Cristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, ¿qué decimos de Cristo? Cuando decimos, por ejemplo, la expresión, ¿la obra de quién? La obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Preguntamos nosotros. ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Cuál es la misión de Cristo? La misión de Cristo es cultivar y cuidar el huerto. La misión de Cristo es servir y guardar el huerto. Y ustedes saben que Cristo, ya veo los menciones, es el sumo, hermanos. Estas dos palabras se están apuntando a lo que Cristo venía a hacer. Y por eso todo aquel que se queda en el contexto de Adán no va a poder dimensionar qué Dios estaba mandando a hacer. Cristo va a ser el verdadero sirviente y Cristo va a ser el que va a guardar realmente los mandamientos del Señor. Y esa es la obra que Cristo viene a hacer como sumo sacerdote o como sacerdote en esta tierra. Por ejemplo, la palabra cultivar en Cristo podemos verla en Mateo capítulo 20, 28, que dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es Cristo, mis hermanos, el verdadero servidor. Y esa palabra, esos mandatos que Dios le dio a Adán, esos mandatos fueron o estaban apuntando escatológicamente a Cristo. En ese sentido, mis hermanos, el mandato positivo de guardar y cultivar era para Cristo. Y el mandato de no comer del árbol en medio de la tentación apuntaban ¿a quién? A Cristo. Y Cristo en una peor condición. Es decir, Adán fue tentado con todos los frutos que el jardín de Edén tenía, pero Cristo fue tentado en un desierto, hermanos. Así que el Señor vino a servir. Lucas capítulo 22, verso 27 dice: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esa es la obra de Cristo, hermano. Juan 14, 31 dice: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, esa expresión me mandó a servir, así hago. Ahí está la expresión, el servicio.
Lo que el Padre le ordenó, eso es lo que Él hace. Mandato de Adán, te ordeno, Adán. El fin tuyo es que me sirvas en el huerto. Y Cristo está diciendo que así como el Padre le ordenó, le mandó, eso Él hace. Así que es el verdadero, hermano, servidor del Señor. Juan capítulo 13 o Mateo capítulo 26, verso 39 dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras, decir, evidenciando el servicio al Señor. Así que, mis hermanos, el Señor es el verdadero servidor. Él es el que viene a cultivar. El verdadero cultivador es el Señor Jesucristo. Lo que Adán no pudo hacer en el huerto de Edén, es Cristo quien viene realmente a mostrar el cultivo. Ahora, la palabra cuidar y guardar, es decir, cómo Cristo entonces se cumple en Él esta palabra que Dios le dio a Adán. Juan capítulo 15, verso 10 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Esta es la expresión: como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el mandato de guardar que Dios le dio a Adán es en Cristo, hermano, en quien se da el cumplimiento. Juan capítulo 8, verso 55 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Juan capítulo 17, verso 11 y 12 dice: ya yo no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como vosotros, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Entonces, mis hermanos, vemos que Cristo es el verdadero ejemplo de aquel que viene a servir a su Padre y de aquel que viene a guardar la palabra y la orden de su Padre. Entonces, Cristo como ejemplo se convierte en el líder y cabeza de toda la humanidad y de todos aquellos que sirven al Señor y de todos aquellos que guardan la palabra. En este sentido, mis hermanos, el patrón bíblico entonces se convierte en Cristo. Es Cristo entonces la cabeza de la iglesia. Es Cristo entonces el líder de la iglesia. Es Cristo entonces el ejemplo de los hombres. Así como Cristo vino entonces a servir en la tierra y a prestar el servicio al Señor y a guardar su palabra, entonces es por esto que todos los hombres deben guardar la palabra del Señor, y todos los hombres como imagen de Dios deben servir al Señor. Bajo esta medida, mis hermanos, entonces a cada hombre se le llama a que asuma la responsabilidad en el hogar. Todos los hombres tienen responsabilidad y compromiso delante de Dios, y ya Cristo ha sido el ejemplo. Y podemos decir, mis hermanos, que la responsabilidad que el hombre tiene en el hogar, como ya hemos hablado, es la responsabilidad de cuidar su hogar, de consagrar su hogar al Señor y ser líder para su hogar. En ese sentido, el dominio que Adán debía ejercer en el huerto de Edén es el dominio que el hombre debe ejercer en su hogar. Así que la responsabilidad podemos definirla
definirla como la cualidad que tiene un individuo que cumple con sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos cuando las realiza de manera consciente. Yo quiero que ustedes, mis hermanos, observen un momento este celular. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen que este celular sabe que es un celular? ¿Él sabe que es un celular? Él no puede saber que es un celular. ¿Y por qué no puede saber que es un celular? ¿Qué podemos decir nosotros? Porque no tiene conciencia, porque es un objeto. Él no sabe que es un celular. La conciencia es la capacidad de razonamiento que nos permite a nosotros el poder experimentar, conocer y saber el porqué de las cosas. Entonces, pasa en muchos hogares con muchos hombres. ¿Y por qué no asumen la responsabilidad de los hombres, como ya habíamos dicho anteriormente, por la incapacidad que tienen, por el infantilismo que tienen, por el no control de sus emociones y muchos otros aspectos? El hombre entonces no tiene la conciencia o la capacidad para asumir la responsabilidad en el hogar. Es decir, son muchos factores que ya veíamos por el pecado y las obras de la carne que no le permiten al hombre asumir esa responsabilidad en el hogar. Por lo tanto, entonces, el hombre esa capacidad de asumir conscientemente las consecuencias, las decisiones que debe tomar en el hogar, el cumplimiento que debe tomar en el hogar con sus hijos, con su esposa, de administrar justicia, de administrar el respeto, de que se asuman los compromisos y de actuar con ética en el hogar. El hombre no va a asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia que le permita asumirla. ¿Y por qué no está esa conciencia, hermanos? Por muchos factores, como les he dicho. Porque el hombre fue criado por una matrona que vio que la mamá era la que asumía la responsabilidad en el hogar y por lo tanto él no sabe qué es eso. Él no vio un padre que asumió la responsabilidad en el hogar. Él vio fue una madre. Él nunca vio un líder. Él no vio a Jesús. Él vio siempre fue puro Adán, puro Abraham, puro Jacob. Al pueblo de Israel, gente que huía cobardemente, gente que no asumía la responsabilidad, hermanos. Entonces, cuando uno se cría viendo eso, es muy difícil que nosotros asumamos las responsabilidades en el hogar, porque no sabemos cuáles son. Pero en esta mañana, que estás aquí, mis hermanos, te estás dando cuenta que Cristo asume la responsabilidad de su Padre, que Cristo guarda los mandamientos de su Padre, y la asume, mis hermanos, con tal compromiso que hasta el punto de la muerte Él dice que no se cumpla lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere. Entonces, la irresponsabilidad, por otro lado, es la falta de compromiso o el incumplimiento de deberes y obligaciones, ya sean los personales, familiares, sociales, eclesiásticos, y se caracteriza, hermano, por una ausencia de conciencia sobre las consecuencias de las propias acciones o decisiones. En este sentido, hermanos, entonces la característica de la responsabilidad es que hay un desinterés por los deberes, una falta de previsión, una inmadurez, una negligencia, una ausencia, hermanos, a las consecuencias de no asumir los errores y de no corregirlos. Y ese es un problema que tiene el hombre hoy en día, porque reitero, el hombre se ha criado bajo otra perspectiva, bajo otra cosmovisión. Entonces, el llamado a los hombres hoy es asumir la responsabilidad primeramente con tu hogar, y en este sentido con tu esposa. El marido, la Biblia dice que debe amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No para Adán, que vio que su esposa estaba siendo engañada, y Adán fue pasivo, hermano. Hay una responsabilidad del hombre para con la esposa, y que veremos en nuestra enseñanza posterior. El hombre tiene la responsabilidad de proveer para su casa, como ya lo habíamos visto, porque el que no provee para su casa es peor
que un incrédulo, establece las Escrituras. El hombre debe ejercer el liderazgo espiritual en su casa, porque el hombre que no ejerce liderazgo en su casa, hermano, es un hogar que va al fracaso, porque él es la cabeza del hogar. Así que el hombre debe ser fiel y comprometido en su hogar y asumir esa responsabilidad que Dios le demanda, y que ya está bueno de que la mujer asuma un rol que no le compete en el hogar. El hombre, hermano, con esa responsabilidad espiritual, entonces debe asumir los principios que la Biblia nos enseña y enseñárselo a su familia. El hombre debe guardar a su familia, brindar el apoyo, el amor incondicional a su familia, una vida abnegada. El hombre tiene la responsabilidad de brindar la educación a su familia y de asumir ese liderazgo para que su familia comprenda lo que las Escrituras enseñan. El hombre, como imagen de Dios, debe entonces asumir delante de Dios con compromiso, con responsabilidad, y tomar posesión de las dos palabras que el Señor le ha dado, que es la de cuidar y la de cultivar el huerto. Así que en ese aspecto, mi hermano, tu desarrollo intelectual debe ser para colocarlo al servicio del Señor. Tu desarrollo debe ser, hermano, para que tú puedas distinguir entre el bien y el mal para con tu familia. Así que la capacidad tuya debe ser para responder a Dios. Y en ese aspecto, mis hermanos, como imagen de Dios, el hombre entonces debe estar delante de Dios, sirviendo y guardando a su familia. Esa es la responsabilidad que tiene. Y terminamos, mis hermanos, este punto en cuanto a la responsabilidad del hombre. Primeramente, decirle que nadie nace sabiendo, eso lo entendemos nosotros. La responsabilidad es un proceso de tomar conciencia, es decir, en la medida que vayamos reflexionando, que vayamos experimentando la verdad de Dios, cada uno va viendo qué es lo que le toca en el hogar. El hombre debe reflexionar y comparar su comportamiento, y aquí hago una comparativa, es decir, con la de sus padres. El hombre debe examinar cuál fue el comportamiento de sus padres, el comportamiento de tu padre, es decir, cómo eso te influenció a ti en la niñez. Y entonces analiza, saca unas similitudes y unas diferencias al respecto, para que puedas comprobar si tú tienes el mismo comportamiento temeroso de tu padre, o tú esperas que sea tu esposa la que salga al frente como tu madre. Analiza entonces las áreas en las que debes mejorar. Medita sobre la dimensión de tu responsabilidad. No importando la edad que tenga. A los 20 años se dice que un hombre suele tener la etapa de exploración y de aprendizaje. Es decir, es cuando el hombre está en la búsqueda de identidad, ¿verdad? De avanzar a los 20 años. A los 40 años, entonces ya muchas personas han establecido una carrera, una familia, y deben tener un propósito más claro. Es una etapa de consolidación, en donde se reflexiona de lo que realmente importa y se busca un equilibrio de la responsabilidad y el bienestar personal y de la familia. A los 60 años ya la vida se ve como una perspectiva más amplia. Se valora las experiencias, la tranquilidad, la importancia de disfrutar cada momento sin prisa. Sin embargo, hermanos, nos encontramos nosotros que hay personas que a los 60 años todavía están en la búsqueda de identidad. ¿Quién soy yo? Y se preguntan, ¿y cuál es mi propósito en esta vida? ¿Y qué es lo que yo vine a hacer en esta tierra? Que se ha pasado el tiempo y he sentido que no he hecho nada. Nos encontramos con personas así, y no estamos hablando de la minoría, sino de la mayoría, que no ha encontrado propósito en su vida. Y por eso viene la tristeza, la depresión, la ansiedad, y los hombres no saben qué hacer. Por eso mismo, hermano, porque han tomado una vida de manera inmadura y se van pasando los años, y entonces no hay una reflexión al respecto, y eso no permite que el hombre asuma la responsabilidad. En conclusión, mis hermanos, el hombre
hombre como imagen de Dios es el responsable ante Dios, ante su familia y la sociedad. El hombre debe siempre buscar asumir su responsabilidad y dejar de evadir. Esto es tomar conciencia de la dimensión de su rol. El hombre responsable se destaca por su capacidad de enfrentar los desafíos con madurez y liderar con propósito. El hombre, hermano, debe pararse firme, amarrarse los cinturones y llevar a su familia hacia adelante. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a tener una mejor comprensión de las palabras, Señor, cuidar y guardar el templo, cultivar y guardar, Señor, nuestro hogar. Ayúdanos, Padre, a que esa dimensión que tú le diste a Adán, que luego vemos reflejada en Israel, en el llamado, Señor, de servirte y de guardar tu palabra, y que luego vemos en los sacerdotes, Señor, de servirte y de guardar tus mandamientos, y que vemos el cumplimiento de esas palabras en Cristo Jesús, porque Él te sirvió y Él guardó tus mandamientos, Señor. Hoy pedimos, Padre, en esta mañana, en esta iglesia local, sobre los que estamos aquí, que nos ayudes, Padre, para que nosotros podamos servir y guardar tus mandamientos, para que nosotros podamos servirte en nuestro hogar, en nuestra iglesia local y en la sociedad, Señor, para que asumamos con responsabilidad estas palabras, Padre, que queden guardadas en nuestra mente, Señor, entendiendo que sobre nosotros, Padre, tú vas a demandar, Señor, que nosotros ante ti demos cuenta, Señor, nuestros actos sobre cada hombre en todo momento, Señor, en el nombre